No temamos sufrir cuando servimos por la causa de Cristo. Puede ser que el origen de nuestra aflicción sea incluso la fidelidad que Dios guarda con nosotros a la hora de cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios usa las dificultades y el sufrimiento para que volvamos a Él cuando nos hemos alejado a veces sin darnos cuenta. La disciplina que viene de Dios es la mejor manera de reconocer que somos hijos suyos y que nos ama, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Hebreos 12:6. Por eso el Salmo 119, versículo 75 nos dice lo siguiente: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Para acercarnos a la imagen de su Hijo, a veces es necesario, pero jamás dudemos que no estaremos solos en el valle de sombra de muerte, aunque la tristeza nos invada por completo. Si Dios busca la rendición en nosotros para dejarnos llevar por Él, quizá requiere que lleguemos a un punto de sufrimiento que nos obliga a dejar el control en sus manos para depender de su guía. Yo he sufrido en mi vida el tener una piel muy fina y un corazón muy duro. Dios usa ese dolor para revertir la situación y así endurecernos la piel de aquellos dardos del enemigo mientras ablanda nuestro corazón. No hay mejor forma de empatizar con los demás y llegar a amar al prójimo, por desagradable que sea, porque no se trata de un mero sentimiento, sino de un deseo que el Espíritu provoca en nosotros a través del amor de Dios que se proyecta y expresamos amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen, haciendo bien a los que nos aborrecen y orando por los que nos ultrajan y persiguen, como expresó Jesús en Mateo 5:44. Nosotros fuimos salvos por gracia y no merecemos más que esas personas por las que oramos según el Señor nos hizo ver en el Sermón del Monte. Pero estemos tranquilos, Dios sabe que toda una vida es necesaria para avanzar por este camino, ya que el residuo de una naturaleza caída nos dice que eso es imposible para nosotros, y la neurosis religiosa por el afán de ser perfectos no es nada buena. Es cierto que la carne tira de nosotros para odiar mientras el espíritu se opone, y nosotros debemos alimentarlo para ir en la dirección que Él nos marca. Por eso, en vez de quejarnos de que nuestras aflicciones duran demasiado, debemos pedir a Dios para que su gracia nos acompañe y conceda las fuerzas que necesitamos en esta guerra espiritual que sostenemos. Así es, porque orar con fe contra la aflicción es compatible con pedir la paciencia y esperanza necesaria a la hora de lidiar con ella. Como se expresa el Señor en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. No olvidemos que también Jesús, como hombre, quiso evitar el dolor y el sufrimiento del alma y el cuerpo, cuando pidió al Padre que, si fuera posible, pasara de él la copa de la ira de Dios en Mateo 26:39. Ser Dios y hombre al mismo tiempo implicaba una perspectiva completa de lo que significa tener que soportar la ira de su Padre, porque en la cruz, más que apartarse de Jesús, estuvo en contra suya a través de aquella santa ira. Pero la voluntad de Dios era otra y Jesús se sometió a ella, lo mismo que debemos hacer nosotros a pesar de sentir la misma aversión hacia el sufrimiento, porque las cosas imposibles solo se consiguen en virtud de la gracia divina. Si Dios nos da de beber una copa amarga con un propósito, seguro que podemos alcanzarlo porque no dependerá solo de nosotros, sino de nuestra voluntad alineada con la suya. Para Jesús fue terrible conocer la muerte que le esperaba debido sobre todo a la ausencia de pecado en su naturaleza y la falta de presencia divina en el peor momento de su agonía. Tener que soportar todo el peso del pecado y la culpa de la humanidad por quien ningún pecado y culpa tuvo, es un sufrimiento que no podemos siquiera imaginar, pero fue real. De ahí que nuestro enfoque deba partir de la misma obediencia al Padre a la hora de afrontar la aflicción que nos toque sufrir, al igual que Jesús asumió su carga. Es cierto que jamás seremos como Él en esta vida, y por eso no nos avergoncemos de soportar el dolor con las mismas lágrimas, ruegos y súplicas ante quien puede librarnos,
porque también seremos oídos como lo fue nuestro Señor para recibir el oportuno consuelo. Por lo tanto, digamos también aquí que aquí estamos, Padre, para hacer tu voluntad. A fin de cuentas, todo persigue forjar nuestro carácter y transformar los corazones. Sabiendo esto, podemos tener la certeza de que nuestra aflicción viene de lo alto y acabará por ser santificada a través de quien todo lo puede. Este es un sacrificio espiritual agradable y aceptable ante Dios, porque le entregamos nuestro sufrimiento sabiendo que lo recibe, ya que insisto que siempre nos oye y jamás deja de fortalecernos para resistirlo. De igual manera que Jesús fue oído por el Padre en Getsemaní y respondido fortaleciéndole en su peor momento. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43. Necesitamos creer con verdadera fe que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero para ello debemos renovar nuestra manera de pensar a través del Evangelio que usa el Espíritu Santo para que podamos ver aquella voluntad en nosotros. Romanos 12:2. También sabemos que Dios siempre busca lo mejor en cada creyente, sabiendo lo que es y el momento para otorgarlo. Porque como también escribió Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el amor que nosotros sentimos por Dios parte del conocimiento que poseemos del amor que Él previamente tuvo por nosotros al entregarnos a su Hijo para salvarnos. Pero también sabemos que por desgracia el duelo será inevitable, y por momento no habrá consuelo para un corazón roto por desgracias que no podemos llegar a entender y cuya respuesta solo Dios conoce. Esto no decepciona a Dios, quien todo lo sabe, y por eso aceptar nuestra debilidad para que nos reconforte es parte de ese sacrificio espiritual agradable que, aunque limitado por nuestra parte, a Dios le glorifica al preservarnos mediante su poder en medio de la tormenta. La finalidad es que no nos rindamos, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo, como dijo el Señor. Y el Padre no permitirá que nadie que haya sido salvo por la sangre de su Hijo le sea arrebatado de su mano.